Yo no creo mucho en aquello de la localía y ser local o visitante. Sí, a ver, eso es un tema más externo que interno. Minuto 90, 0-0, partido empatado, se van a ir a penaltis. Usted saca a David Ospina con lo que significa para meter a un arquero ataja penales, como se le dice por ahí. ¿Usted cree que hace falta un poquito de ese futbolista paisa, talentosito, calidoso en los equipos y además que tenga sentido de pertenencia para que de pronto haya mayor fugacidad en estos equipos que tenemos hoy en día? A mí me tocó comentarlo el de América Nacional. A mí me dio cierta piedra por dentro. Porque no puede ser que los dos pelados sean los que sostengan más el equipo. El pelado García, el pelado Simón y el otro pelado Rengifo y Morelos. ¿Usted mantendría a Restrepo incluso si no es campeón, profe? A Reinaldo, por ejemplo, ¿le haría bien o le haría mal coger a Nacional en este momento? Primero porque está muy golpeado con lo que le pasó con Honduras y lo que le había pasado con Colombia antes. Pero uno diría que este es su lugar en el mundo porque aquí la gente lo reconoce, lo quieren. Y qué pena se la complementó, profe. Juan Pablo hace poquito en un podcast también contaba esa historia que él se paró a calentar sin que usted le dijera. Usted nunca le pidió que calentara. A él lo llamábamos ansiedad. Entre Chicho y Alexis lo pusieron ansiedad y Carepa creo que también nos jodía mucho porque... Profe, ¿con qué hinchada es más difícil lidiar? Usted que tuvo ese peso de ambas. ¿A Leonel lo ve usted en Nacional? Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano. Un cordial saludo a todas las audiencias del colombiano, quienes nos acompañan como cada 8 días con este podcast deportivo Línea de Gol, con invitados especiales. Estamos analizando el presente de los equipos antioqueños que ya jugaron su primera final de la Copa Betplay, un empate 0-0 y todo pues se irá el miércoles a las 7:30 de la noche. No todo es alegría porque pues el título quedará aquí en Antioquia, pero también nos enluta esa tragedia de los jóvenes que murieron viniendo de Tolú en esa excursión del Liceo de Bello. Pues mucha solidaridad con la familia, mucha fortaleza, más en una época tan especial y tan difícil en este diciembre para ellos, pues que les dé fortaleza a Dios y resignación, y que las que hayan quedado pues en este tema heridos pues se recuperen prontamente. Entonces hacemos pues una oración por estos jóvenes y los estaremos acompañando ya en el tema más amable en lo deportivo, mi compañero Brandon Martínez, Juan Pablo Estrada, Joneri Gómez de la redacción de deportes, y entramos de una vez en materia. Hoy nos acompaña el ex técnico de Atlético Nacional del Deportivo Independiente Medellín, Juan José Peláez, hoy comentarista en la cadena Win Sports, y le agradecemos, profe, estar aquí en este programa del periódico El Colombiano, en este podcast para hablar de fútbol, y empecemos de una vez con en materia, profe. ¿Cómo ve usted esta final de Copa Colombia que ya inició, ese 0-0, y que todo está pues como para el miércoles? ¿Cómo ve las fuerzas ahí? Bueno, primero un saludo a todos ustedes, John, a sus compañeros, a toda la gente del podcast. A ver, esta final hay que darle contexto, me parece, porque es una final cargada en la antesala de cierta frustración. Hay dolor en las dos hinchadas. Hay cierta prevención y hay poco reconocimiento para lo que se hace o lo que se hizo en el primer partido. Y ese dolor, ¿cómo se transmite en la cancha? A través de la cautela. Ninguno quiere perder, y por eso Medellín arma un bloque fuerte en el tema defensivo, y Nacional tampoco se deja sorprender. Son defensas que superan los ataques. Pero me parece que Nacional, sobre todo el segundo tiempo, descubre algunas fisuras en Independiente Medellín, hacen cambios nominales, posicionales y demás, y tiene más opciones de ganar. Medellín trató de hacer un partido estratégicamente bien, me parece a mí, a partir de ese bloque defensivo que armó en el primer tiempo y algún contragolpe que insinuó en ese primer tiempo. Ese contragolpe no se vio en el segundo tiempo, lastimosamente, y yo creo que ahí está la materia a corregir para el segundo partido. Y en Nacional es la efectividad. Yo no creo mucho en aquello de la localía y ser local o visitante. Sí, a ver, eso es un tema más externo que interno. Porque cuando se entra a la cancha me parece que las disposiciones estratégicas para el segundo partido van a ser muy parecidas, con las correcciones necesarias sobre todo de parte de Independiente Medellín en el tema ofensivo. Profe,
previendo un poco ya eso que puede ser este otro partido, usted muy bien nos lo decía, clarito, ¿quién cree que gana? No, pero es que es difícil, o sea, aquí no hay un equipo muy superior al otro, me parece a mí. Si Medellín desarrolla más su capacidad ofensiva, que fue la característica primordial, Medellín debe tener opciones de gol, ¿cierto? Nacional, me parece que en el segundo tiempo encontró algo de lo que se va a pegar para este segundo partido. El tema de desbordar por fuera, el tema de la movilidad de Morelos, no sé si Marlos va a entrar de entrada. Marino, a pesar de que no está en el mejor de los niveles, me parece que es un jugador que trabajó el partido. Luchó, fue, vino, a veces solo, a veces con ayuda, a veces sin ayuda. Entonces hay elementos para pensar que el clásico no debe quedar 0-0. Profe, no vamos a volver a ver un clásico como estos del todos contra todos, que mucha gente aún tiene en la cabeza esos partidos muy abiertos, que en ambos pues Nacional ganó por las transiciones, pero fueron muy intensos esos juegos, con menos cautela que muy estos difícil. últimos. Yo lo veo muy difícil, por todo lo que les digo. El contexto obliga a ser muy cauteloso de parte y parte. Es que aquí el que gane, el que gane esta copa no creo que se vaya a salvar de la crítica, de la censura, del señalamiento, de todas esas cosas. El que pierda le va a ir muy mal, porque prácticamente muchos de estos jugadores, inclusive cuerpos técnicos, están jugando la vida en esta copa. Entonces es más lo que se pierde que lo que se gana, y por eso la cautela es la característica, digo yo. Profe, precisamente eso de lo que se pierde y lo que se gana. A usted le tocó vivir una final paisa hace 21 años. Usted fue técnico de Medellín de ese proceso que lo llevó a ser campeón en 2002, porque usted fue uno de los primeros que llegó, y también pues estuvo en Nacional en la época del 94, quedó campeón en el 95. Y precisamente, ¿uno qué le dice a los jugadores antes de salir a una cancha en un partido tan importante? Yo se lo quiero preguntar es porque recuerdo que hace poco el Totono estuvo en una entrevista con un break, y él decía que una semana antes del partido de vuelta a él tristemente le pasa la noticia de que pierde un hijo, su esposa, que pues ella está en embarazo y pierde el hijo, y él decide igual jugar el partido. Y al día de hoy yo creo que es uno de los jugadores que la gente más recuerda con crítica por cómo se dio el partido, ya sea justificada o no justificada, pero por ejemplo esa decisión de decirle a un jugador de esa categoría, porque era el mejor jugador de Nacional en su momento, que vaya, juegue el partido de igual forma, pero ¿qué dice uno dentro del camerino para un partido que se maneja tanta tensión y tanta... Para el clásico. Para el clásico, sí. Pero ahí manejaste dos épocas. Una fue en el 94 cuando le gana al Medellín con el gol de Juan Pablo Ángel, que el profe dirigía Nacional. Claro. Y la otra que también fue clásico. Que también fue clásico. Yo le pregunto. Lo que pasa es que era de otro formato, la del 95. No, claro, me refiero a la del 2004, pues como por la presión, porque era ya el partido final, ya pues el que ganaba quedaba campeón. Primero Nacional era un equipo muy biche. Medellín era un proceso más maduro que lo comenzamos para en el 2000. Del cual yo hice parte. Exactamente. Y se reforzó con Pedro Sarmiento, porque a Pedro lo trajimos después de muchas dificultades que tuvo Pedro en Cali, porque lo involucraron, no conseguía trabajo, lo trajimos a Medellín en el 2001 me parece, y lo involucramos en el proceso con Álvaro Escobar en aquella época, con Víctor Luna en aquella época. Yo salgo subcampeón de Medellín en el 2001. Al 2002 no nos va bien en el primer semestre, yo me retiro, viene Reinaldo se va para la selección, yo vuelvo a Medellín, pero yo llego en otra posición, porque yo quiero estar en otra posición, a pesar de que me ofrecen el puesto de director técnico. Yo elijo a Víctor y a Pedro, en aquella época con Fernando Jiménez, que era mi compañero como coordinador deportivo, director deportivo, manager, llámelo como sea. Se sale campeón ahí, y al 2003 me ofrecen irme para Nacional. Entonces yo me voy para Nacional, pero queda un proceso armado en Independiente Medellín, que solamente lo que seguía era ajustes, y tenía enamorantes que para mí era un plus. Y en Nacional se empieza un torneo, se empieza un proceso casi que de cero, porque hay que hacer una limpia. En el 2003, segundo semestre.
2003, segundo semestre, que se participa en una suramericana, no nos va bien, que la gente pedía que sacaran a Aguinaldo, a Quivaldo y muchas otras cosas. Y se va reforzando un equipo, pero de todas formas no era el equipo que pensábamos nosotros que iba a llegar a finales al 2004, pero llegó a finales. Y la diferencia entre procesos se evidenció indudablemente en esas dos finales, para mí. Y Neider fue muy importante como diferencial en uno y otro equipo, porque nosotros no teníamos un 10. Como usted lo dice, nosotros teníamos a Totono, que era un 8, sí, que era más un volante mixto, ¿cierto? Y Marrugo en esa época era como extremo. Marrugo era un volante de marca, sí. Era un volante de marca que lo fuimos acomodando de marca porque él venía de ser un volante ofensivo, pero demasiado fogoso. Era un volante con muchas revoluciones. Y aquí lo fuimos acomodando a volante de marca que acompañaba de a poquito. Yo creo que en las finales con Medellín se evidenciaron las diferencias de proceso. El primer partido fue empate, ¿cierto? Empate, sí, señor. El primer partido 2-1. 2-1. El de la ida 2-1. Y en el empate la vuelta que quedó 0-0. 0-0. Ah, bueno. Pero a mí realmente ese duelo no me dolió tanto como el del Junior. Porque el del Junior sí, nosotros ya teníamos un equipo más robusto, tanto que superamos un 3-0 después de Barranquilla y vinimos aquí y maniobramos tácticamente, pero también con todos los factores externos que pueden influir, como los recogebolas. Y rapidito a los 20, 25 minutos nosotros le cambiamos la historia a ese torneo, a no ser por esos errores que se cometieron al final. Y la gente se siente muy orgullosa de ese equipo, porque yo creo que las remontadas que más recuerda la gente es esa. No, porque es que, pero orgullosas y al mismo tiempo lo señalan mucho. Mucha tristeza. Es como muy bivalente. No, lo que pasa es que si algo tuvo ese partido en especial fue amor propio. Sí. Fue corazón, y eso le reclama mucho la gente hoy a Nacional. Y es un equipo que no puede perder eso. Eso lo confunden a veces con jerarquía. O sea, la jerarquía le sobra, por ejemplo, a los equipos argentinos. O sea, los equipos argentinos pueden jugar bien o mal, pero no dejan de correr y meter. No dejan de sudar y de luchar hasta el final. Eso también hace parte de la jerarquía, ¿cierto? Es un ingrediente fundamental de la jerarquía. Y Nacional en eso, después de venir perdiendo 3-0, mostró eso que hoy, por ejemplo, le reclaman a ese equipo. No, profe, yo lo quiero llevar un poquito más atrás y recuerdo esa final que la hablábamos del 94 con el gol de Juan Pablo Ángel. En ese momento usted era técnico principal y estaba el profe Bolillo como de asesor o ahí. ¿Por qué no nos cuenta esa anécdota que usted iba a meter a Juan Pablo y como que Bolillo se le emberracó y le dijo, ¿cómo vas a meter a Juan Pablo? Porque sacaba comas en ese momento. ¿Cómo pensó usted de partido y que Juan Pablo iba a resolver? Y qué pena se la complementó, profe. Juan Pablo hace poquito en un podcast también contaba esa historia que él se paró a calentar sin que usted le dijera. Usted nunca le pidió que calentara. A él lo llamábamos ansiedad. Entre Chicho y Alexis lo pusieron ansiedad y Carepa creo que también lo jodía mucho porque Juan Pablo era un jugador que venía de divisiones menores y hacía muchos goles en el equipo de César Maturana o de Doña Hilda, yo no me acuerdo. Era un ascenso, era un equipo de ascenso y eso lo poníamos de preliminar y ese muchacho hacía 2, 3 goles. Era un goleador nato, entonces lo subimos y trabajaba mucho, antes había que pararlo. A veces no había que decirle que había que perfeccionar, no. Y cuando empezaban a hacer los calentamientos, empezaba de primera y empezaba a jalar, entonces todos los otros lo frenaban. Y en ese partido en especial, pues nosotros teníamos que ganar. El equipo de quién era, el Chiqui, ¿cierto? Sí, ese era el Chiqui. Era el Medellín del Chiqui. Había que ganar y esperar resultado, ¿no? Sí, estaban yo creo que esperando un resultado. Sí, porque ese era cuadrangular que definía final. El título, sí. En la última fecha y todos creo que tenían posibilidad de ser campeones en esa última fecha. Algo así. En todo caso, eso estaba ya acabando el partido en el tema de tiempo. Nosotros habíamos traído a Les Comas, teníamos a Aristi y yo no me acuerdo los otros, pero había que meter a Juan Pablo, porque ese muchacho cada vez que entraba hacía gol. Sí, eso me acuerdo, los últimos minutos lo metían y hacía gol. Siempre hacía gol. El problema era quién sacar. Yo no voy a sacar a Aristi porque Aristi sí es un volantero. Y estaban con 10 en ese momento. Echaron temprano en el primer tiempo, a Nixon. Creo que fue a Nixon. Lo echaron temprano. Nosotros casi siempre jugamos con 10.
en ese partido, pero era un equipo muy, muy huevudo, muy... A ver, no era el equipo talentoso del 93, porque ya había salido Fajardo, ya se había ido Faustino, Sí. bueno. Este era un equipo muy renovado, este era un equipo con mucho pelado. Carlos Gutiérrez estaba, imagínate que los centrales eran Foronda y Y Marulanda. Y Víctor, sí. Había muchos muchachos ahí, Nixon y Carlos Gutiérrez, y rapidito echaron a Nixon. Pero era un equipo con mucho carácter, con mucho amor propio. Yo me decidí por Comas, Bolillo me decía que no, que Comas no. Entonces, ¿a quién? Entonces yo le pregunté al Alquín Sánchez, ¿vos qué opina? Y me dijo, no, si usted lo ve así, hágale, para afuera Comas. Y todo el mundo se enojó, Sí. inclusive Comas se enojó, no, venga, para afuera. Y entonces este muchacho y Ariste se tira unos métricos para atrás, y entonces él ya tiene espacio. Es que meter 3 centros delanteros, ¿para qué? O sea, eso es congestionar, eso no... Cuando yo veo eso que lo hacen hoy, yo, no, ahí se echó la soga al cuello. Cuando yo veo 3 centros delanteros en un equipo como lo hacen hoy, que lo hacen mucho, yo, no tiene sentido, es un desespero ya enorme. Si era verdad esa historia de que Juan Pablo se paró a calentar sin que usted le dijera. Ah, sí, no, pues que Ansiedad le decían, me imagínate. decían ansiedad. Oye, yo quiero volver con ese equipo porque le pasó muy parecido a lo que nos contaba en el 2004. Ese equipo mucho pelado, mucho joven, y llega a esa Copa Libertadores y llegan hasta la final. O sea, llegan a la final es con que- Gremio. No, es que ese equipo no estaba presupuestado imagine, no estábamos presupuestados para pelear un título, porque en Colombia, porque había salido toda esa camada grande, ya en los 2 años anteriores habían salido todas las figuras de Nacional, quedaban jugadores que ya era muy difícil que se fueran. Después se va quién es, Chicho, Sí, yo creo que Chicho quién fue la más? primera vez. ya después no. Se fue Aristizábal después, pero Se fue después Aristi después de la Copa Libertadores, Ujú. después del 95. Era un equipo muy, muy laborioso, muy táctico, no era muy expresivo, no era muy virtuoso, no era muy lírico. No había mucho talento ahí. Estaba apareciendo apenas Morantes, estaba apareciendo apenas Totono. Morantes que lo trajimos de Envigado. Peladito ahí que cae, que no lo trae, cae y peleo yo con el presidente de aquella época. Pero hay que traer, no, es que no hay que traerlo. ¿Ah, Sergio Naranjo en esa época o quién? No, ahí apenas, Ya yo no. creo que apenas había comprado No, la no, organización. no había Ah, otro ahí. Y Eduardo Sánchez, ¿se acuerdan de Eduardo Sánchez, Sí, periodista? sí, sí. Ujú. Alguna vez me decía, hay un jugador por allá muy bueno y todas las cosas, tráigamelo, yo lo ensayo. Y era Totono. Eduardo fue el que me recomendó a Totono, yo no lo conocí. Y esa dupla funcionó muy bien. Y esa dupla funcionó muy bien. Yo creo que uno de ellos debutó en el partido con River allá. Si no fue Morante, fue Totono. Que Pero fue que Higuita fue figura allá con River. aquí y allá. Y allá, aquí fue el del gol de tiro libre. Sí, nosotros fuimos encontrando esa copa sabiendo que no pensábamos pelearla, pues, porque es que no teníamos plantel para pelearle a River, a Boca, a ese gremio escolar y que era una máquina. Es una máquina. O esos equipos uruguayos que nos tocó, había esa Católica de Pellegrini. Claro, ese gremio tenía a Núñez, a Yardel. Ya, en la Libertadores, esa Católica no fue cuando René tapó Sí, penalti al en el último último minuto. minuto Acosta. Alberto Acosta. Porque si no lo tapa, Nacional hubiera salido eliminado como en No, es que octavos. René tiene que ver mucho en esa copa, todo eso. El gol que le hace aquí de tiro libre a Burgos y después lo que sacó en River. Uf, En el partido de River, por Dios. sí, sí, sí. Y después saca 2 penales, 1 o 2, en el cobro de los penales. Y Sí, después sí, cobra. Ajá. ¿Eh? No, fueron muchos detalles. El fútbol está lleno de detalles y los detalles a veces tienen que ver con las individualidades, con la capacidad individual, que no era mucha, pero era suficiente. Lo de René, la capacidad de Alexis, el carácter y el liderazgo de Chicho y el atrevimiento siempre fresquito de Aristi. ¿Eh? Profe, de esos detalles que usted habla, usted una vez decía que Higuita tenía como 5 manos, porque eso sacaba penaltis a diestra y siniestra. Y en esta final de Copa, pues hay una opción también de que se llegue a la tanda desde el punto penal y se habla mucho de que Chipi debería ser el arquero que entre en una tanda de penaltis. Si usted fuera el técnico de Nacional, minuto 90, 0-0, partido empatado, se van a ir a penaltis. Usted saca a David Ospina con lo que significa para meter a un arquero ataja penales, como se le dice por ahí. Si es así, aunque yo no conozco bien el entrenamiento, el día a día,
momento a momento. Yo no estoy tan convencido de eso, pero si es así como usted dice, sí, yo lo haría. Yo lo haría faltando poquito, porque el fútbol es el bien del equipo. es el fútbol de hoy. El fútbol de hoy es mucha repentización. No se actúa como se actuaba hace 20 años, que era más. Inclusive Van Gaal lo demostró en ese partido contra Costa Rica, fue en el Mundial de Rusia. Cuando metió al arquero al final, a Krul. Que lo sacó porque el otro era un especialista. Y hay especialistas, es como lo que hace Medellín ahora. Que todo el mundo pensaba que era para quemar tiempo. Se cruzó desde allá, Leiser, a hacer el saque de banda. Sí. Claro, acá. Que incluso el árbitro le paró. ¿Ah? Pero es que ese es un arma, es un recurso y hay que utilizarlo. Sí. Profe, usted ahora daba nombres, un montón de nombres, y en esos nombres de figuras de equipos antioqueños había mucho futbolista antioqueño. Ahora vemos que hay muy poco futbolista antioqueño en los equipos paisas. ¿Usted cree que hace falta un poquito de ese futbolista paisa, talentosito, calidoso en los equipos, y además que tenga sentido de pertenencia para que de pronto haya mayor fugacidad en estos equipos que tenemos hoy en día? El mundo se está integrando, otros dicen globalizando, otros dicen mezclando. Si usted le ve una foto de la selección francesa hace 30 años y todos son blanquitos. Sí, y usted la toma hoy y todos son de raza negra. Entonces ese regionalismo que nosotros teníamos, eso tiende a desaparecer. Lo que no debería desaparecer es la mentalidad paisa, es la mentalidad camelladora, organizadora, administradora que nosotros tenemos, y que con eso superamos a muchos, y con eso hemos arrastrado este país, lo hemos empujado, porque nosotros empujamos este país a todo nivel. En el deporte nosotros fuimos los que lo empujamos, ¿cierto? A pesar de que eso no lo retribuyan hoy. A nivel futbolístico nacional sí requiere de esa mentalidad, de ese sentido de pertenencia, ya sea con paisas o sin paisas, pero los que vengan de afuera tienen que tener esa formación paisa. Para mí sí, deberían de tener esa formación paisa. El partido que hubo en Cali, que a mí me tocó comentarlo, el de América Nacional, a mí me dio cierta piedra por dentro. Porque no puede ser que los dos pelados sean los que sostengan más el equipo. El pelado García, el pelado Simón y el otro pelado Rengifo y Morelos. Y Morelos. Esos fueron los tres que trataban de hacer algo. Y el resto, ¿qué pasó? El resto que habían veteranos, había gente. Se regalaron esos 20 minutos iniciales. No, pero no se vio Nacional con ese temple que se tenía que jugar ese partido. Profe, usted tuvo gran participación en la llegada de Víctor Aristizábal a la Nacional. Incluso él decía pues que estuvo a punto de firmar con el Medellín, y Víctor pues lo que significa y el goleador histórico. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo fue esa experiencia para que él llegara a Nacional? Víctor le llevaba el maletín al entrenamiento al cincuentenario, el maletín a Carlos Jiménez, en la selección de Antioquia en el año 85. 85, 86. Carlos Jiménez fue un jugador que tuvo, ¿usted se acuerda de Carlos Jiménez? Él estuvo en Nacional también. Talentoso, que tuvo Medellín y que tuvo Nacional. Era un jugador muy talentoso, pero que él no... Jugaba al lado de Flavio Torres, en la selección Colombia juvenil que yo tuve en Argentina y después en Arabia. Flavio era el que raspaba y Carlos el que hacía de mixto, Carlos Jiménez. Por ahí trabaja en divisiones menores, no sé si es en Nacional o en dónde, en un equipo o en Envigado. Pero era un jugador supremamente talentoso. Yo me acuerdo del 8 que le hizo a Simeone en el estadio de River en el último partido Colombia-Argentina. Ese mismo 8 se lo hizo a Pimentel en un partido nacional millonario. ¿Sabes cuál es el 8? Que me van a dar a mí la pelota y aquí viene Simeone a marcarme y él pica el balón. Él pica el balón y el balón se va con efecto. Y pasa Simeone y el balón se devuelve. Como el gol que hizo Berkan, que está a nivel histórico con el Arsenal, que viene, lo pica, le pasa por un lado y lo remata. Pero hacía un efecto de... Él le metía tanto efecto a la pelota que venía emberracado el otro a marcar a este y este se la picaba y el balón se iba como una bola de billar y se devolvía cuando este man pasaba. O sea, se la hizo a Simeone, que es el técnico del Atlético, y se la hizo a Pimentel.
sea un jugadorazo. Y de ambas Entonces, salió bien librado, profe. ah, De ambas salió bien librado. Además, profe. sí, Con los taches ¿Cuál de marcados. los dos más bravo? y Carlos era un estilista. Entonces, él iba a entrenar al cincuentenario, yo era el entrenador de la selección de Antioquia, y él llevaba siempre A Víctor. al de Afrita, un flaquito de Afrita ahí, peludito, y él le llevaba el maletincito. Pero en aquella época teníamos la auxiliar y eso por allá era solo, eso era muy distinto a como era ahora. Entonces, para hacer fútbol era muy difícil. Entonces, a veces me metía yo a jugar. El utilero que era el Ladio Tamayo, el otro, a veces hasta la Guay jugaba. Pero no, necesitamos, Carlos, decirle a ese peladito que te está cuidando el maletín que venga para que complemente aquí. ¿Cuántos años tenía? No, Aristín en esa tenía por ahí época. 14, 15 añitos. 14, 15 añitos. Y flaquito. Sí, y yo lo veía que jugaba bien, pues él no pertenecía a ningún equipo de liga. Y por ahí nos lo llevamos para un torneo, un prejuvenil a Ibagué en el año 1985. Fuimos campeones del sub-17 nacional y él fue figurita. Entonces llegamos de allá, el señor que manejaba la buseta, que nos llevaba una buseta Santra, que eso era muy bravo esos viajes. Todavía Armero existía. Eso eran yo no sé cuántas horas hasta Ibagué, íbamos a jugar hasta Neiva. Entonces, cuando yo vengo allá y el que venía manejando era rector de un colegio que se llama Antonio Nariño. Se llama Elkin Adarve. Hermano de un delantero que tuvo Antioquia muy bueno que se llamaba Fran Adarve. Elkin Adarve era a la vez que tenía su buseta, era el rector del colegio Antonio Nariño y tenía un equipito en la liga. Le dije yo, hazme un favor, inscríbeme a este peladito para que lo podamos tener aquí en la selección y lo vamos haciendo crecer. Entonces después él fue creciendo y se metió a la juvenil y todas esas cosas y ya lo querían de una parte y de la otra. Y Fran siempre me respetaba. Y había un señor en la liga que lo quería vender. Que lo quería comprar. Ya. Yo le dije, compre ese peladito, cómprele el pase, pero sigue estando allá. Entonces dio la platica y pisamos una casa. Una bifamiliar en Belén Rincón, con esa plata que eran como 5 o 10 millones de pesos. Eso era todo, 5, 10 o 15 millones, máximo 15 millones de pesos, y se pisó la bifamiliar en Belén Rincón. Y después el peladito creció y ya lo quería Medellín. Usted va para Nacional. En aquella época yo iba para Nacional, después de las elecciones. Y ya hicieron el negocio con él, y después compró otro apartamentico por Calazán y todas esas cosas con esas platicas, porque yo no lo dejaba que manejara esa plata. Más o menos le decía, entonces yo le presenté a una señora que era propiedad raíz, de todas esas cosas. Sí, ¿Dónde hay un apartamento? En Calazán. Allá había un apartamento Farallones, se llamaba esa unidad, ahora que me acuerdo. Ese fue el primer apartamentico para él. Y ya después... Imagínese. Fue la paloma. Goleador histórico de Atlético Nacional, hombre importante de Selección Colombia. Profe, y esa relación también con Andrés Escobar que usted tuvo, ¿qué recuerda usted más de esa relación con Andrés en esa época? ¿Cuándo lo conoció? ¿Qué anécdotas recuerda? Con Andrés mucho, es que Andrés, después de los entrenamientos nos llama a comer salpicón aquí a Las Palmas. ¿Dónde es ahora el rancherito de Las Palmas? Sí. Eso era ahí un negocio de salpicón, de una fruterita. Entonces, y vendían ensalada de frutas con helado, ¿cierto? O por ahí en Llano Grande, eran muchas partes, o en Le Grillé, que era el negocio del grillo. ¿Ustedes saben quién es el grillo? No, Héctor Agudelo, Sí, muchacho que es periodista también, que a veces estaba en Ponifútbol. El grillo, sí. Tenía aquí un negocito al diagonal a Piccolo de la 70, aquí cerquita al metro, pues eso era tranquilo en aquella época. Entonces salíamos de fútbol, Bolillo y yo, y nos salíamos caminando. Después de un partido salíamos caminando, nos tomábamos un guarito ahí en las carretas o dos, y seguíamos caminando y nos veníamos por la 70 y nos sentábamos en Le Grillé. Y ahí caía Andrés, y caía Barrabás, y ahí nos sentábamos un ratico. Y después nos íbamos. Andrés era una persona muy alegre, muy amistosa, que vivía jodiendo a Chontico. Lo jodía todo el día. Que eso jodía a Chonto, jodía a Asprilla. Pero sobre todo a Chonto lo mantenía azotado. Pero tenía su carácter. Tenía su tamaño
y se enojaba. Pero era un jugador muy inteligente para ver el fútbol. Era una persona tranquila, llegó muy azarado del Mundial. Sí, claro. Él vino muy azarado. Yo ese día salí con él y con Bolillo y con Galeano, porque él iba a estrenar un carrito, una Honda Civic de por ahí de esa época, del año 94. Y andaba medio azarado por toda la crítica que le estaban haciendo. Profe, ¿cuál ha sido el futbolista que usted ha dirigido, que ha visto, que usted diga, uy, esto es impresionante? Que han sido tantos. Pero sí, debe haber uno que, profe... Pero no llegó nunca. Y lo llevé a Nacional y lo empujé, le decíamos el Tunguito. John Jairo no me acuerdo. Él era así con esta orejita así. Pero era un tipo muy inteligente con la pelota. Demasiado zurdo además. Creativo. Le podían tirar un balón lleno de piedras y él lo bajaba. Y tiraba y anticipaba todos los movimientos, ponía. Pues él nunca jugó. Él nunca pudo jugar fútbol profesional. Quizás estuvo alguna vez de suplente. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Sí, raro que... Compromiso. Sí, porque le faltó más disciplina, ¿o qué? No, disciplina no, él era muy disciplinado, sino carácter, más ganas, más lucha. Más decisión. Sí, más lucha, más entrenamiento. Él a veces iba, a veces no iba. Profe, pero era un jugador supremamente talentoso. ¿Antes era más fácil llegar a ser profesional no, que ahora? Al contrario. ¿Cómo lo ves? Al contrario, antes era más difícil. Pregúnteme a mí que traté de llegar a jugar fútbol profesional y en la época mía era hombre a hombre por toda parte. Y yo no iba a perseguir a un tipo 90 minutos y ya que hora jugaba. A mí me gustaba jugar mucho con la pelota, yo era medio vago y yo no podía. Y ensayé y me dieron la oportunidad, pero no, me puse ¿Cómo a pelear. llega usted entonces a ser técnico? ¿Cómo llega usted si intentó ser jugador y finalmente cómo llega a la posición de técnico? Yo jugaba bien y jugaba en diferentes equipos de la Liga Antioqueña de Fútbol. Yo jugué en diferentes categorías. Yo jugué el baby fútbol con el Liceo San Javier, con el IEN San Javier, la Palomera le dicen. ¿Qué posición jugaba, profe? Volante mixto. Bien. Pero yo era los que iba, pero no volvía. Yo no jugaba. 8, no. Yo hoy no jugaba, no, muy difícil. Y yo jugué en diferentes categorías, pero me puse a estudiar filosofía y letras en la Bolivariana y ya conocí un húngaro, señor, que era muy amigo de los Boteros. Ya él lo invitaron a ser el director de divisiones menores en el año 80. Entonces me dijo, tú no jugar más fútbol, tú ser técnico. Y yo, bueno, vámonos. Pero jugaba en la A de Envigado. La A de Envigado eran 2 o 3 canchas nomás. Estaba Fureza, estaba el Estadio, estaba el Dorado. Ya, era la categoría primera. Pero yo jugaba allá porque no me exigían entrenar. Yo iba solamente a los partidos los fines de semana. Pero hacía goles. Yo era uno de los goleadores en Envigado, en esa categoría. En la primera A de Envigado. Y cuando llegué acá, llegué a entrenar el ascenso juvenil, que era el que dirigía Darío López. Subió a Darío López en el 80, como asistente de él. Entonces yo empecé a entrenar aquí con el ascenso de él, pero jugaba. Y don Pedro Pablo Álvarez, que era técnico de divisiones menores, que ya murió, que era un hacedor de jugadores. Por ahí pasó Maturana, por ahí pasó Bolillo, por ahí pasó mucha gente. Me veía jugar y me dijo alguna vez, ¿usted por qué no va como jugador y me acompaña con el equipo que va a llevar de sparring al equipo que quedó del profesional con su día el sábado al estadio? Yo voy. Entonces me llevó y yo me puse los guayos. Pues yo era un pelado de 21 o 22 añitos. Y yo empecé a jugar. Y don Pedro acá y Subeldía allá. Y Subeldía puso a un argentino de apellido Raschetti a que me marcara. Y don Pedro me dijo, usted tiene que marcarlo a él, por todos lados. Entonces yo cogía la pelota y cuando venía la pelota yo la tocaba para acá y este tipo me pegaba una patada. Y la segunda pelota me la dieron, amagué para allá y se la metí por debajo de los pies, me pegó la patada. La tercera pelota me la dan y ya yo la hice rebotar así en el borde interno mío y me la dieron y se la tiré así y me la tiré en plancha. Y le jodí un tobillo. Entonces el día se enojó, ay, pelado, ya me voy para la corta. Nunca más volví.
Nunca más volví. Y ahí quedó mi fútbol profesional. Porque yo, primero, no aguantaba las patadas. Y segundo, no era capaz de perseguir a nadie. Y era más patadura que los que le dan las patadas a usted. Yo no sabía pegar. No. Yo jugaba muy bien con la pelota. La Gerardo Dedo ya yo no no sabía, era yo no nada sabía lo suyo, pegar. profe. Yo no sabía pegar y me desesperaba. Entonces, hasta ahí llegó y me dediqué solamente a entrenar desde el 80. Profe, usted, hay que recordarle a la audiencia, si no estoy mal y no estoy equivocado, usted es el técnico que más ha dirigido partidos en Nacional que Vivo. está con vida. Sí, porque sube el día el que más tiene, que son 320 partidos. Imagínese. Yo tengo 315. Y eso no es, y eso no es algo, y eso es algo muy difícil, pues, porque Sí. pues aquí Y en en Medellín debe estar- Y en el fútbol colombiano que los procesos no se aguantan, pero no nada. aguantan nada, exactamente. Ni se Selección de dan juveniles, reoportunidades, pero nada. En usted- selección mucho tiempo juvenil de Colombia soy el técnico más joven. Yo dirigí con 30 años el Mundial de Arabia. Imagínese. Con Profe, 30 añitos. y entonces usted es una persona que puede hablar muy bien de cuál es el ADN de Nacional. Aquí se habla mucho y ya usted nos está tocando por ahí con el partido con América, la tristeza que le da ver esa falta de sentido de pertenencia. Y en Nacional se dice mucho que el ADN es jugar bonito. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Y yo quisiera a usted que me diga Todo va cambiado. Hay una constante cuál es en el ADN de universo, Nacional. Hay una constante en el universo que es el cambio. Y todo cambia. Entonces el fútbol cambia, los estilos cambian, el ADN que llaman ustedes, el ADN, cada vez es uno solo. Los que juegan bien y los que juegan mal. Y los que juegan bien a veces se ven bonitos. Pero yo le pongo el ejemplo a usted, a ver, en Inglaterra era el fútbol directo, hace unos 30 años. El arquero le apuntaba al 9 y el 9 las bajaba y los rebotes los peleaban. Y ese era el fútbol de Inglaterra, distinto al escocés. El fútbol alemán era el fútbol de los grandotes, los panzer alemanes, eso era fuerza. Fuerces. Ajá. El fútbol italiano era el catenaccio, era táctica, y pegue, y pegue, y pegue. El fútbol español era la furia española. Allá no tocaban la pelota. En España no tocaban la pelota. El que les enseñó a tocar la pelota fue este señor que se murió, el que dirigió en el 2006. ¿Cómo era? Antes del Bosque. El viejito. Sí, pero el que estuvo en el Barcelona. El que estuvo en el Atlético de Madrid, hombre. Que fue Gil. ¿O No. cuál? Gil era el presidente Atlético de Ese Madrid. señor que cogió esa selección española fue el que puso a jugar a España. Y después la cogió el señor del Bosque. El Bosque, sí. Y después la cogió el Bosque y le dio continuidad a ese estilo. Pero Hicieron España- algo parecido No, con lo que era Nacional acá. Luis Aragonés. Luis Aragonés. Pero hicieron Don algo Luis parecido. Aragonés. Barcelona que queda la base de la selección como Nacional era la base de la Pero en selección. Don Luis Aragonés. Vea, nosotros jugamos con una selección española en los Olímpicos del 92 en Valencia. Nos metieron 3 o 4. Ah, verdad que usted le tocó. A nosotros nos echaron un jugador, no sé si fue a Calero o algo. Pero ese equipo, de un señor Clemente, de un técnico, de apellido Clemente. Pero ese equipo lo que hacía era pegar patadas, muchachos. Entonces, mire, ellos nos aprendieron a nosotros en Sudamérica. Ellos copiaron el famoso toque argentino, toque brasilero, toque peruano, toque colombiano, todo esto que nosotros llamábamos mosquita. Ellos ahora lo convirtieron después que en el tercer hombre o en el tal rombo. Ellos le dieron y escribieron libros sobre eso, pero todo eso es copiado de acá. Y nosotros perdimos el rumbo, nosotros no sabemos para dónde vamos. Nosotros no sabemos para dónde vamos, nosotros, o sea, tratamos de hacer algo que hagan los europeos, tratamos de mantener algo en nosotros, pero estamos en una confusión enorme en Sudamérica. El fútbol brasilero, Flamengo acaba de quedar campeón, pero el fútbol brasilero ya no es el fútbol brasilero de mucho talento, tiene demasiadas influencias de afuera, tiene jugadores paraguayos, argentinos, uruguayos, técnicos de afuera, es un fútbol que pega patadas, el fútbol brasilero está pegando mucha patada, y el argentino pues ni se diga, el argentino es así, y ha sido siempre así, ¿cierto? Entonces nosotros en Colombia podemos hacer un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Un fútbol moderno, porque hay que ser competitivos. ¿Y el fútbol moderno cuál es? Vaya y venga. Presión, presión, presión tras pérdida, presión media y si no retroceda. ¿Cierto? Toque con la pelota, juegue directo si hay espacio y si no, llévela de un lado al otro, haga travesías. Lo que pasa es que el torneo no nos favorece. El torneo es un torneo muy corto. Entonces el torneo no da pie para qué.
para que vos con los partidos puedas hacer los ajustes y ya, por ejemplo, en el segundo torneo ya tengas, por ejemplo, el fútbol europeo, el fútbol inglés. El fútbol inglés se le viene ahora, en este primer semestre del año entrante, ahí sí vamos a ver un fútbol bien depurado, porque ya llevan 6 meses de trabajo. Nosotros no. Nosotros cuando llegamos a finales se cola el 8, el mal estudiante, y quedó campeón en 3 partidos que se enchepó. El fútbol colombiano es así, el fútbol colombiano premia al mal estudiante. ¿Por qué? Porque en las finales se iguala todo. Y un equipo gana 2 o 3 partidos y se metió a una final. Así es. Por 3 partidos se puede ganar una final. Entonces, nosotros realmente ahí no tenemos un fútbol competitivo y eso lo sentimos mucho cuando vamos al exterior. Además, porque somos un fútbol distraído, somos un fútbol desatento. Al gol que le hacen a Tolima, los goles que le hacen a Tolima en Barranquilla. ¿Sí ven? Sí, todos estaban mal parados. El primero fue a los 5 minutos. El otro también fue por ahí cerquita. El tercero De enamorado, el que Entonces, viene trotando ahí prácticamente. Distinto a lo que pasó aquí en el Clásico, pero es por el temor. Aquí en el Clásico es el temor de que Medellín, Nacional le venía haciendo goles a Medellín y ya están, todo lo que hablábamos ahora del contexto, entonces ya los 2 equipos salen cautelosos, tienen que salir así, y así se debe salir en el fútbol internacional, porque normalmente a nosotros el fútbol internacional nos conocen como pecho frío. Entonces nos apuran. Y los primeros 15 minutos, cuando un equipo profesional colombiano va a jugar un torneo suramericana o Copa Libertadores, ustedes ven que él va. Hay que coger los fríos. Y casi siempre nos hacen goles en los primeros 15 minutos, porque estamos mirando por el techo. Por ahí. Profe, hablando de ese ADN que decía Juan Pablo, Nacional obviamente sigue con el tema del técnico. Entonces no ha podido en los últimos años tener un técnico que dure y haga un proceso, que dure por lo menos 1 año, 2 años. Son demasiados técnicos y de todos los colores y sabores. Aquí han llegado técnicos mundialistas como Autori, han llegado técnicos primerizos como Bodner en su momento, ahora Arias. Ya se está hablando que Reinaldo Rueda puede ser la primera opción de Colombia y que otra vez están buscando técnico extranjero. ¿Usted qué opina de ese tema del técnico de Atlético Nacional? Yo no sé, yo lo veo muy confuso desde hace rato. Yo me acuerdo de la época, obviamente eso no es para traerlo a hacerlo ahora, la época donde se reunieron 2 señoras acá, dueños de la... Vamos a hacer un equipo criollo y traigamos un técnico criollo y jugadores y traer una Maturana allá y después todo eso se copió en el país y todo eso se fue para la selección Colombia y fue el equipo base de selección. Las ideas salen así, los proyectos salen así. Lo que pasa es que a veces le paramos mucho a esa influencia externa. Yo creo que tiene que ser primero un técnico con experiencia. A mí ese pelado Arias me gusta y no debería salir. Yo no sé si en otra posición o tenerlo ahí al lado del técnico que venga. Me parece que ese muchacho tiene mucho potencial, ¿cierto? Y ha hecho cosas buenas. Ha hecho muchas cosas buenas en ese equipo. Hay que esa cacería de brujas que se metió en Nacional, entonces corte esto, entonces saque a este, entonces saque a aquel, entonces tráigame a este. No, y cuando no se los cortan, se van ellos. Y se pierde el norte. Nacional, yo lo veo algo confuso. Yo sí quisiera un técnico que respete el fútbol, que se pueda practicar, no el que se practicó, el que se pueda practicar con las características de los jugadores que tenemos. Porque lo que tenemos acá es para hacer un fútbol muy rico y muy competitivo. ¿Eh? Como ya les dije, Nacional puede hacer un fútbol en donde se pueda pelear físicamente con el rival que sea. Pero después con la pelota, Nacional o el fútbol colombiano puede marcar diferencia por su buena técnica, por el talento que se tiene, ¿cierto? Aquí tenemos en eso, sin tener un gran universo de jugadores, pero tenemos buen material. Insisto, el torneo es difícil, el torneo por su diseño es bravo para nosotros, para lograr la competitividad que necesitamos afuera. Además porque, por ejemplo, el otro año vamos a tener un torneo mucho más corto, este primer semestre son 19 fechas, se van a suspender los clásicos y vienen los playoffs. Profe, yo le hago un cambio de frente y le pregunto por el tema del técnico en Medellín, porque usted ahora bien nos decía, yo creo que es la percepción que todos tenemos de que Alejandro Restrepo posiblemente gane esta final, dependería de su continuidad.
luego viene haciendo un muy buen proceso. El fútbol del Medellín yo creo que es sólido, independientemente de que hay momentos en los que tiene que pulir cosas, la definición sobre todo. ¿Usted mantendría a Restrepo incluso si no es campeón, profe? Yo sí. Pensando en Copa Libertadores, pensando en todo Sí. lo que viene de aquí en adelante. Yo sí. A mí me sorprendió gratamente lo que hizo, por ejemplo, en este partido con Nacional. Porque si algo distinguió a Medellín es su buen ataque. Pero aquí fue su buena defensa. Ahora hay que equilibrar las dos cosas para ser más competitivos. Para seguir peleando títulos, pero ganarlos. Porque el que gana casi siempre es el que más equilibrio sostiene. Y equilibrio no tiene que ver nada con un concepto, ¿cómo se dice eso? No es que atacamos con 5 y defendamos con 5. Es atacar bien y defender bien. Y a veces se puede hacer en igualdad numérica. A veces se puede hacer, en el fútbol de hoy se puede hacer en desigualdad numérica. A veces se puede atacar con 3 contra 4. A veces se puede defender 3 contra 4 del equipo contrario y me defiendo bien si tengo concepto, ¿cierto? No es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo, el equilibrio en el fútbol de hoy. Profe, profe, ¿qué le pasó al Medellín que se desinfló en los cuadrangulares? Porque veníamos hablando que era el mejor equipo del año, la consistencia que tenía, que es, digamos, Mire, lo más difícil de encontrar. Para entrarme en el interior de un equipo, en su intimidad, porque no lo conozco y no soy quien para dar conceptos. Lo cierto es que Medellín a veces lo veo, silencioso en la cancha. A veces lo veo muy, muy apacible. Y los equipos necesitan líderes dentro de la cancha, necesitan gente que los gestione, que los lleve, que los traiga, que los haga reaccionar, que los calme. Y yo eso lo vi mucho en la final contra Santa Fe, porque Medellín se vio ganando. Y después oía yo, porque yo estoy en ese estado, yo oía a Daniel Torres hablar, a Rodallega, oía a otro aquí, el arquero no habla mucho, había otro por ahí que hablaba, y fueron cogiendo la pelota. Y aquí Medellín no decía nada, En el fútbol es muy importante que haya esos gestores dentro de la cancha, porque el técnico queda afuera. Uno afuera lo que hace es gritar, pero a veces ni se oye. Entonces es el que gestiona adentro. Y a Medellín lo veo así. A veces lo veo así. ¿Por qué? No sé, ahí sí yo no me meto. Pero desde afuera se necesita un poquito más de jugadores que lo conecten, que lo activen, que lo hagan reaccionar. Profe, ¿a usted lo decepcionó la profesión de director técnico? O sea, porque usted sigue siendo un hombre valioso, importante, pero lo veo bien en la faceta de comentarista. ¿Qué pasó? ¿Está decepcionado un poco de su profesión? No. ¿Qué pasa? No, yo tengo una de cirugía. Yo ya estoy muy cucho para dirigir, ya no me interesa. No, a mí no me interesa. Y me han ofrecido todas esas cosas, pero yo no quiero. Además es un puesto que si antes era frágil, ahora es más frágil. Y los torneos cortos lo hacen más frágil. Entonces pues llegas a un equipo y a los 3 partidos te dicen que hay que... Yo no me momentico, es que aquí no hay que hacer milagros. Y hoy en el fútbol hay que trabajar más que antes. Porque hoy hay más detalles para hacer. Y las redes son un obstáculo muy fuerte. Porque vos, como me pasó a mí en Medellín, que vos sentás a un jugador y entonces empiezan a dejar, hombre, Peláez no quiere a este y resulta que son los familiares o los amigos y eso es una cosa brava. Ah, sí, crece la bola de nieve. Y yo, ¿cómo así, hombre? Esto es así. No, qué pereza. Profe, ¿con qué hinchada es más difícil lidiar? Usted que tuvo ese peso de ambas. Medellín o Nacional. Medellín Nacional, no. Aquí las hinchadas son muy buenas. A mí me parece más difícil hinchadas en otra parte, donde a veces la condición de paisa te la señalan constantemente. Y afuera del país es más bravo, porque yo dirigí en Ecuador y dirigí en Bolivia. Así que es bravo. No, aquí no. Aquí el problema son los lunes si no ganaste. Si no ganaste el partido del local y vas y lo perdés, no puedes salir de la casa, porque sí. hasta el portero te habla del de edificio. Eso. Ay, pero ¿y entonces? ¿Entonces de qué? Profe,
Usted habla muy bien de eso, de que le tocó ir a dirigir afuera, y John Eric le preguntaba por ese tema del técnico nacional, ese técnico que muchas veces piden el técnico extranjero. Yo se la quiero unir con esto que le pasa a Lucas González. Pues que necesita el técnico de acá, el técnico nuestro, para que le crean en el país, porque aquí critican mucho a Lucas por la forma en la que habla, pero yo le aseguro que si Lucas González tuviera un acento argentino, todos lo estaríamos alabando. Pero mira que estuvo en Argentina y no le fue No, bien, no, pero me refiero acá en el contexto local, o sea, no se le cree mucho al técnico colombiano, pero cuando viene uno argentino y habla con ese acento, o el español como cuando vino Lillo y nos habló con un acento a todos, nos Juan encantó. Malillo. Entonces, o sea, ¿qué necesita el técnico colombiano para que le crean aquí en el contexto local? Es muy difícil. O sea, Nacional tuvo una escuela de la cual yo hice parte. Una escuela de entrenadores, pero Nacional también antes de nosotros tuvo entrenadores extranjeros. Tuvo muchos. Igual que los entrenadores extranjeros que venían en aquella época en Nacional eran entrenadores muy reconocidos. A Nacional vino el Maño Ruiz antes de Maturana, y vino don Luis Cubilla, un campeón del mundo. A ese señor nosotros le aprendimos mucho. Yo personalmente le aprendí mucho, además porque él se acercó mucho a divisiones menores. Yo trabajaba en divisiones menores, pero a ese señor le gustaba ver las divisiones menores y trabajar junto con las divisiones menores. Hoy hay mucho empresario, hermano, hoy hay mucha gente, hoy hay muchos intereses por dentro. Entonces, no es que le crean tanto al extranjero, el extranjero tiene mucha prensa y tiene mucho empresario que tira hojas de vida y que se mete a los clubes, y si los clubes no están fuertes en ese aspecto y se manejan otros intereses por ahí, entonces traigamos a este de afuera, es más costoso en dólares y de pronto hasta nos beneficia. ¿Sí me entiende? El técnico colombiano no, es que le representa a un empresario, ofrecemos este técnico colombiano, no, es difícil. O sea, al técnico colombiano le toca más difícil que al técnico extranjero. Eso es normal, eso le pasó a ese muchacho Reyes allá en Barranquilla, eso le pasó a ¿quién? No, a muchos. No, a todos los que salen, todo el colombiano que salga. Por eso cuando sale y se consolida es tan bueno. A Restrepo le pasó cuando sale Nacional y después dijeron en Nacional no lo hubiéramos sacado porque venía en un proceso bien, cuando lo sacan contra Olimpia, va a Perú con Alianza. Primero en Pereira. Después Pereira sale campeón, en fin. Salir campeón, a mí cuando yo salí campeón aquí, pero ofertas. Y de Sudamérica y de Centroamérica. Yo era que no, yo era muy arraigado a la tierra. Muy arraigado. Inclusive en el Mundial de Arabia me ofrecieron quedarme en Arabia. Y eso no pasaba. Pero no podía llevar a la novia mía porque me la compraban. Y yo tenía que venderla. Yo no puedo ni riesgo. Hombre, profe, a Reinaldo, por ejemplo, ¿le haría bien o le haría mal coger a Nacional en este momento? Primero porque está muy golpeado con lo que le pasó con Honduras y lo que le había pasado con Colombia antes. Pero uno diría que este es su lugar en el mundo porque aquí la gente lo reconoce, lo quieren. ¿Cómo lo ve usted si se Yo no sé. Reyes es tan buena gente. Es amigo mío. Pero no sé, no esta vaca loca que se ha vuelto el fútbol, si él debería ya mirar y elegir bien las opciones. Yo no sé si Nacional, con ese estrés que se maneja hoy en día en Nacional, con todo eso, sí sería bueno para Rey, que es una persona que básicamente es buena gente, pero que hoy se necesita como, no sé, otras cosas para hacer que un equipo se mueva, ¿cierto? ¿A Leonel lo ve usted en Nacional? Para mí es un buen perfil para Nacional, y es una persona joven, es una persona fuerte anímicamente, fuerte de carácter, ¿no? Lo otro es que él se estabilice, lo otro es que él se decía, bueno, voy para Nacional y me quedo ahí un tiempo, ¿cierto? Dependiendo obviamente de los resultados, pero a mí me parece un buen perfil para Nacional. Yo no sé, yo voy a meter una opinión de Reinaldo Rueda, no debería venir a Nacional. Es lo mismo que decía hace 8 días Quintabani, ¿para qué vino Falcao a Colombia? Se tumba el mito, y aquí en Nacional hoy las segundas no les partes interesa no son buenas. Tanto lo que hizo Reinaldo en 2016, van a juzgarlos porque no quedó campeón el otro semestre.
Sí, total, y además porque Nacional necesita inmediatez, pero yo creería que también hay que quitar ese negativismo con el que va a volver un técnico que fue exitoso, porque pensar que las segundas partes son malas. Esa hinchada de Nacional es una cosa muy brava, hermano. No, pero cualquier hinchada. Pues que pienso yo, no sé. Cualquier hinchada, porque al final aquí lo que muy bien no, pues lo dice el profe tuvo segunda parte Nacional también, bien. Sí. O sea, eso yo creo que depende mucho de cómo se rodee y de la intención dirigencial. No, claro, porque es que una cosa era llegar con unos dirigentes como los anteriores a llegar con ahora que supuestamente hay una dirigencia mucho más abierta, más allá de que los dueños sean los mismos. Yo además, profe, que se lo quisiera preguntar porque se habla mucho de que el técnico no tiene que involucrarse mucho en la conformación de una nómina. No sé qué piensa de eso. No, eso sí. No, yo creo que sí. Claro. Uy, hijo de madre. No, porque es que quieren cambiar las formas en las que se concibe el fútbol. Sí, pero hay cosas que no cambian, hombre. Y el fútbol, como decía alguien por hace muchos años, es un estado de ánimo. Y ese ánimo lo preserva, lo activa, lo enriquece, es un entrenador, porque es el que tiene una relación más directa con los jugadores, el que se humaniza más con los jugadores. Hay otros que ven cifras, data, números, estadísticas, bla, 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 videos y todas esas cosas. Y todo eso es muy importante. Todo eso hace que el técnico tenga un margen de error menor. Pero no hay que dejar de lado que estos son seres humanos. Y el técnico es el que mejor los entiende. El preparado físico, el médico y el que está ahí, ¿cierto? Los otros son... Y eso que antes ustedes no tenían psicólogos, muy pocos entre los Nosotros equipos. nos tocaba hacer de eso. Exactamente. Nosotros nos tocaba hacer de eso. Ahora hay muchas ayudas. Porque nosotros éramos uno esperar un video. Vamos a jugar contra un equipo de Brasil. Ve, ya llegó el video. Entonces, el video viene por Bogotá. Que llegue el cassette de VH. Y llegaba y faltaba un día ya para el partido. No era. Hoy hay muchos recursos. Hoy se sabe cómo juega quién va a jugar, todas esas cosas. Hoy me parece que para el entrenador hay muchas ayudas, pero también se agrandaron las dificultades por aquello del ego, de los egos individuales, ¿cierto? Y cómo se refuerzan esos egos individuales. Entonces, y el técnico es el que trata de preservar el equipo, que el trabajo siempre se oriente al beneficio del equipo y no al beneficio individual. Profe, usted ahorita tocaba el tema de Barcelona, de esos olímpicos. Y a mí, pues es muy personal, las dos selecciones que yo vi mejor jugar fue en ese preolímpico a esa Colombia y en la eliminatoria la del 94. Para mí han sido las dos selecciones más allá de lo que haya hecho la del 2014. ¿Qué pasó, hombre, en ese olímpico? O sea, ustedes le ganan a Brasil en el preolímpico, van sobrados, sin perder, invictos, y llegan a esos olímpicos. ¿Y qué fue lo que sucedió realmente? No, pues, no hicimos y no comer. Usted sabe lo que es una villa olímpica, hombre. Sí, una villa olímpica es una cosa muy brava. Sí. Están todos los deportistas. O sea, para estar en una villa olímpica hay que tener un profesionalismo, una madurez en cuerpo técnico y en jugadores. Pero cuando llevas un jugador que aquí tiene unas carencias de comida, que aquí tiene unas carencias de tantas cosas, y llegas allá donde hay un restaurante 24 horas al día, que tenés toda la comida del mundo. Buffet. Y uno veía a esos muchachos, y uno les decía, pero uno no puede controlar, porque es que ellos podían, y salían a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Había jugadores que salían a las 2 de la mañana a comer. Y en las esquinas, en la Villa Olímpica, habían máquinas con helados y con cerveza sin alcohol y todas cosas. Y todo era gratis. Entonces era muy difícil. Yo creo que en los Olímpicos se exigen un nivel de profesionalismo enorme. Yo no sé cómo será hoy, pero en aquella época fue muy difícil mantener cohesionado el grupo. Pero tenían un grupo muy bueno, pero pues nombre a nombre. Por eso no era lo decía, que te estaba diciendo. Le ganaron muy bien a Brasil. Que los preolímpicos del 92 fue la selección juvenil que yo dirigía en el 89 en Arabia y que fue su campeona en el 88 en Argentina. Y tenían ustedes Aristizábal, Asprilla y Valenciano en ese ataque. Sí. Profe, usted habla de esos jugadores jóvenes, de todos esos microciclos. Yo le quiero preguntar por Rengifo. Ese pelado, uno que le dice también antes de salir a una final, la personalidad. Eso es una señal. Y además porque se está hablando mucho de si ponen a Edwin o a Rengifo, porque Edwin tiene un poco más de experiencia. Yo creo que las comparaciones son odiosas, pero yo le veo tanto de James a ese muchacho, profe,
en su momento arrancando en Banfield, cuando estaban en Envigado, como con el mismo perfil, como con esa zurda yendo y viniendo, importante. porque James en Banfield eso era, Sí, yendo y eso iba viniendo. iba y venía. Yo le veo mucho, pues, las Sí. comparaciones son odiosas, Sí, pero le Pero veo para mucho mí potencial. lo de ese pelado Rengifo es una buena señal para Atlético Nacional, para que mire más abajo, para que se fortalezca con muchachos de la cantera, a pesar de que es un equipo que necesita figuras y cambiar los muñecos cada tanto, porque la gente exige eso, ¿cierto? Traiga 2 o 3 muñecos, pero lo otro, que sea gente que le duela. ¿Y a quién le duele? Al jugador de la cantera. Porque vos lo hiciste, porque vos lo formaste, porque el jugador agradecido es el que te va a correr en un partido difícil. Entonces, ese pelado, para mí es señal de que Nacional tiene que mirar para abajo y tiene que formar bien sus jugadores y darle la oportunidad. Nacional ha sacado muy buenos jugadores, los ha vendido muy rápido. Hay jugadores, pero me parece que ahí tiene ese muchacho Caicedo, ese central. Y También Cristian es muy Uribe, bueno. el lateral. Ese Uribe es muy bueno. Tiene muy buenos jugadores. Nacional debe de abrirle campito a esos muchachos. Profe, yo le voy a sacar 2 segundos del tema Nacional Medellín. La final ya está cerrada, la final de la liga. ¿O usted cree que en Ibagué puede haber alguna sorpresa? Es difícil, o sea, aparentemente ese 3-0 ya es una ventaja muy fuerte. Y yo vi a Junior jugando uno de los mejores partidos del año. Porque Junior a mí no me gustaba mucho porque era un equipo clásico colombiano. Altas y bajas, distraído, que juega 10 minutos y desaparece 15. Y eso le pasa a Medellín, le pasa a Nacional, le pasa a todo, le pasa a todo. A la Porque el selección fútbol Colombia. colombiano es así lastimosamente. Y uno lo dice porque uno ve, por ejemplo, el fútbol argentino. El fútbol argentino pueden equivocar, pero eso no deja, corra, meta. El fútbol brasileño se volvió así también. Pero el fútbol colombiano es distraído. Entonces, en esos momentos de lucidez, Junior te puede voltear y ese peladito está jugando muy Enamorado, bien. José enamorado. Pero si Junior repite algo de lo que hizo en Barranquilla, se gana ese título. Pero si se distrae, como se distrajo en varios partidos, incluyendo en el partido aquí con Medellín, o en ese partido que perdió allá, ¿con quién fue? Bueno, no me acuerdo. Un partido que se lo ganó América, pero que América se lo debió haber ganado a Junior. ¿Ustedes se acuerdan? El penúltimo partido. Sí, de Sí, los sí. cuadrangulares. Que América empezó ganándolo con gol de ese muchacho Escobar. Allá en Barranquilla. José Barranquilla. Barranquilla, sí. Eso fue un partidazo de América que lo debió haber ganado América. Pero lo ganó Junior con un gol que le pega aquí a Escobar, Y Didier. el remate en tiro libre. Y después el cabezazo de Didier que le pega a Chara y se le devuelve a caer Dos jugadas desde el piso. fortuitas. Se lo mete a un palo. Claro, fue sobre el final, porque Sí, sí, eso el es. Nacional estaba pendiente de ese resultado. Pero de ese, pase para- ese Junior distraído en ese partido, yo dije, no, es como- pero resulta que juega ahora con Tolima y lo veo un primer tiempo con carencias en Tolima, sobre todo en la marca de enamorado, en la marca por los costados, ¿cierto? Pero Junior jugó muy bien porque sostuvo una forma de jugar todo ese primer tiempo y después fue táctico en el segundo. Si juega así es campeón. Profe, para ir cerrando, ¿cómo ve usted a Colombia en este mundial? Un mundial raro, 48 selecciones, un equipo, uno diría maduro ya, que ha jugado final de Copa América, que tiene jugadores importantes, primer mundial de Luis Díaz, puede ser último mundial de James. ¿Cómo ve usted a Colombia para este mundial? Colombia tiene como ser competitivo a nivel mundial, pero tiene que lograr ese nivel de competencia. Yo no sé si con James o sin James. Pero Colombia con ese pasito tuntún no va a ser competitivo y lo pueden sorprender equipos que quizás no tienen el talento, la técnica, Uzbekistán no lo conocemos. pero corre. Son rápidos, muy Pero rápidos. corre mucho, Uzbekistán corre mucho. Y si se mete Congo, Y eliminó a Congo Nigeria. eliminó a Nigeria y lo eliminó por penales, pero lo debía haber eliminado en los 90 minutos porque fue superior a Nigeria. Y esos equipos te igualan corriendo y te superan corriendo si vos no sabes manejar la pelota para amansar el ímpetu del rival, porque ellos te van a morder, te van a querer corretear, te van a marcar hombreame, bla, bla, bla. Entonces vos tenés que utilizar el balón como bajador de frecuencia para amansar un poquito esos ímpetus. Si Colombia no tiene eso claro, va a sufrir.
Y Portugal juega muy bien. Y a Colombia le cuesta mucho contra esos equipos que describe el profe. Mira, por ejemplo, el partido contra Canadá. Un equipo que lo tallara, que lo cerrara, que lo corriera. Muy difícil. Oye, muy difícil, pero difícil. Colombia lo veo muy dubitativo. Colombia es un equipo que, a ver, que depende a veces de individualidades. Claro, y en el fútbol de mucho. hoy no se puede depender de individualidades. En el fútbol de hoy para poder buscar lograr algo tienes que depender del equipo, que todos marquen, todos corran, todos aparezcan cuando se tiene la pelota, ¿sí? Pero Colombia no es así. Puede ser así, lo hizo en partidos, sobre todo en los amistosos, con España, con Alemania, Corea, con Japón, en algún pedazo de partido con Argentina, en algún pedazo de partido con Venezuela en Barranquilla, que uno lo veía fogoso, pero a veces es un equipo demasiado frenado, demasiado pasivo, dubitativo, y lo sorprenden. Bueno, Profe, ¿cuál fue el mejor equipo que usted dirigió? que yo dirigí. De selecciones inclusive. Sí, o el que usted diga, este fue el mejor equipo que yo tuve, o tengo de los que dirigió. Que A mí me gustó, por ejemplo, ese Medellín del 2001. Me gustó ese Nacional del 94, pero me quedo con la selección Colombia del 88, La de Arabia. en Argentina. En Argentina. ¿Usted dirigió Después fue a Arabia. Castaño? ¿Le tocó John Edison? No, No, estuvo con Ese usted. fue ya de Marroquín antes, mucho antes. Profe, y si usted armara una nómina ideal de los jugadores que le tocó dirigir, Pero ahí sí, hermano. un arquero, Higuita. Un arquero es René, sí. El Lateral arquero es derecho. René y Calero. Yo tuve a Calero y Chonto, a usted Córdoba. tuvo a Chonto, lateral Tuvimos a- derecho también. Tuvimos a Chonto, Diego Osorio por izquierda. Tuvimos a Andrés. Usted tuvo a Miyuka también. Y Yucambauer. Tuvimos a Andrés. Yucambauer. Tuvimos a Andrés Escobar. Nixon. Tuvimos a Chicho, a Carepa. Tuvo a Iván Ramiro. Usted Un lo 10. tuvo Ah, también. vea, ahí está. Usted le ahí toca- está, Andrés y- Iván Andrés Ramiro. Iván. Ahí está, sí. un volante de marca, Izquierdo que Osorio, se Chichi- queda con Chichi Osorio. Carepa. Sí, ya dijo que Chicho y Carepa, Eh, un volante 10. Neider. Neider. Oh, es ¿Y que usted, Neider o es se jugaría demasiado. 4-4-2 o Neider y 4-2-3-1? Totono. Neider y Totono. Y Ah. adelante, Neider y Totono. Aristi, ¿quién? Aristi, Asprilla. Faustino. De los que usted No, es que dirigió. puede jugar con Por la 3. izquierda, no sé. no, es que usted puede armar 3 nóminas y esas No, 3 nóminas nos llegan a la tocó, final. Nos tocó. Le tocó una gran generación. Sí. Profe, no, muchísimas gracias, hombre. Lo queríamos tener aquí presente, saludarlo nuevamente. Hace rato pues no conversábamos así. Y espero pues que este rato también haya sido agradable para usted, profe, y a todas las audiencias del colombiano que nos sigan acompañando. Recuerde que no estamos solo en Spotify, también estamos en YouTube, en las redes sociales para que compartan estos podcasts. Recuerden que en el impreso tenemos los mejores análisis y las mejores historias. Y siempre pendientes de este podcast que tendrá un receso pues después de la final. Estaremos hasta después de la final. Retomaremos otra vez en enero con todas las novedades de los equipos antioqueños y con invitados muy especiales. Profe, muchísimas gracias. Joel, muchas gracias, muchachos, a ustedes y al colombiano. Se les agradece, un momento muy agradable. Me hicieron buscar la historia. Me doy cuenta que no estoy tan desmemoriado. Eso está muy bien. A todos ustedes muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de semana y nos estamos reencontrando. Chao, chao. Línea de Gol, el podcast deportivo del colombiano.